formación y estructura ecológica de la dentina y pulpa dental. O sea, cómo se forma la dentina, cómo se forma la pulpa dental y cuál es la estructura de esos dos tejidos, ¿no? De esos dos tejidos dentales. Bien, esto nosotros ya lo habíamos visto, ¿ya? Aquí, cuando habíamos hablado de odontogénesis, habíamos visto lo que era la lámina dentaria, el estadio del glóbulo de yema, el otro estadio de casquete, también le dicen estadio de gorro, campana, había uno que se llamaba campana avanzado, corona inicial. Campana avanzado, corona tardío y corona inicial. No, eso es lo que vimos en la clase anterior, ¿no? Entonces, más o menos para hacer un recordar al respecto, y esta figurita que está aquí, era la que habíamos visto, ¿no? De cómo estaba formada. Era esta. La papila predentina. Esto que viene a ser lo que está acá. Interno. Las células de la papila, las que están adyacentes acá, vienen a ser los fotoblastos. Predentina. Vendría a ser las células del Ameloblasto. epitelio dental interno, el estadio intermedio, esto, Retículo estrellado. y Saco. entonces ahí estaba, ¿no? Miren, en el estadio de campana veíamos la diferenciación de las células de la papila en odontoblastos. Estos son los odontoblastos, ¿no es cierto? Y lo que están acá arriba. Ameloblasto. Esto es ameloblastos, ¿no? Lo que está acá. Retículo intermedio. Retículo estrellado. Entonces, estos núcleos están polarizados, ¿no? Ya lo habíamos visto. Esa era una de las fases, la fase, cuando estábamos en la fase secretora, había una polarización de los núcleos, por lo tanto, había un aumento del número de retículos endoplasmáticos rugosos, el aparato de Golgi, y cosas que sucedían en las células precisamente para la secreción de la matriz orgánica y posterior mineralización del esmalte, ¿no es cierto? Esto sucedía con estas células que eran las células del epitelio dental interno o epitelio interno del órgano del esmalte, ¿se acuerdan? Habíamos dicho que tenía dos nombres. Entonces yo estoy trabajando con uno o dos nombres para que si que lo leen en un libro como epitelio dental interno o epitelio interno del órgano del esmalte, ya se les va a hacer familiarizar. No les va a ser algo de qué está hablando el libro, ¿no? Las dos nomenclaturas. En cambio aquí, las células de la papila dental se diferenciaban en odontoblastos. Y ocurre algo similar a las células de la papila, del epitelio dental interno, ¿no? La polarización también se da de sus núcleos y en el interior de las células empiezan a aparecer también nuevas organelas, prácticamente lo mismo, o básicamente lo mismo que en los ameloblastos, precisamente porque estas células se van a encargar de formar ¿qué cosa? Entonces, cuando se formaba el esmalte, estas células, ¿hacia dónde se dirigían? ¿Hacia acá o hacia allá? Hacia arriba. No, bueno, en este caso, ustedes lo están mencionando pues hacia arriba, ¿no? Es decir, a lo que posteriormente va a ser la cara oclusal, borde incisal del diente, ¿no es cierto? Y los odontoblastos hacia acá, ¿no? Uno va a hacer esto, ¿no? Así, formando esmalte, y el otro se va metiendo hacia adentro para formar dentina, ¿ok? Bien. Entonces ahí se puede ver, ¿no? ¿Qué vendría a ser esto? Predentina. La predentina. Y siempre, o sea, siempre hay una capa de, y arriba, esto es esmalte, ¿ok? O sea, no puede, o sea, a diferencia del esmalte, los ameloblastos formaban la matriz orgánica y mineralizaban la matriz orgánica. En el caso de la dentina, los odontoblastos forman una capa igual de material orgánico, ¿no? Que se llama predentina, y esa dentina posteriormente se mineraliza, pero en el
transcurso de la mineralización ya está formando otra capa de predentina. O sea, en otras palabras, la predentina, que hacer esto, siempre está acompañando a los odontoblastos. Y la otra capa que está más alejada entre ellos es la dentina. ¿Ok? Las estructuras que se vuelven a repetir son estas, ¿no? ¿Cómo se llama? Estrato intermedio, retículo estrellado y la papila. Entonces, en el estadio de campana, seguimos en el estadio de campana, hay síntesis de predentina que posteriormente se va a convertir en dentina y el esmalte que está formando esmalte. Siempre para ambos tejidos hay una formación de matriz orgánica. ¿Ok? El contenido de la matriz orgánica de los odontoblastos, a diferencia de la matriz orgánica de los ameloblastos, es que está formado por, predominan sobre todo dos cosas, ¿no? Fibras colágenas y sustancia fundamental, amorfa. ¿Se acuerdan? ¿Han llevado histología general sobre lo no? ¿No? Sí, hemos llevado. No se acuerdan. ¿Se acuerdan de las fibras colágenas? Sí, ¿Cómo estaban formadas las fibras colágenas? por colágeno. ¿Quiénes formaban fibras colágenas? ¿Qué células? Fibroblastos, ¿no? Fibroblastos. Pero no es solo y exclusivamente los fibroblastos. En estos casos, ¿quién está formando las fibras colágenas? Odontoblasto. Los odontoblastos. Están formando fibras colágenas. La estructura de una fibra colágena, ¿se acuerdan? Tenía bandas oscuras y bandas Claro. claras. En el transcurso o al hacer el estudio de la estructura de las fibras colágenas. ¿Ok? Y la sustancia fundamental amorfa, imagínense que todo este salón fuese la sustancia fundamental amorfa y cada uno de ustedes es una fibra colágena. ¿Ya? Y el piso es la membrana basal, vale decir la membrana basal que está acá. Entonces, cuando este señor segrega las fibras colágenas y esto, el piso viene a ser la membrana basal, la fibra colágena está en qué posición respecto a la membrana? Perpendicular. ¿Ok? Esa es la posición de la primera capita de predentina, porque la predentina va a estar formada de sustancia fundamental amorfa, fibras colágenas, sobre todo. ¿Ya? ¿Ya? ¿Se comprendió? Y adicionalmente hay unas vesículas, imagínense que acá tuviésemos sus mochilas y dentro, préstame tu mochila. Entonces, si yo soy la fibra colágena, todo el aire es sustancia fundamental amorfa y se depositan un montón de vesículas. Dentro de cada una de esas vesículas, posteriormente, van a aparecer los cristales de hidroxia. Patita. ¿Ahí se comprendió? Entonces, esta parte debería ser los odontoblastos. La parte de aquí más central, la papila. La parte número 3, la predentina. Siempre la predentina está juntito al odontoblasto, la dentina y el esmalte dental, ameloblastos, Retículo estrellado. Estrato intermedio. Retículo estrellado. Retículo estrellado. Entonces, la predentina es matriz orgánica no mineralizada de la dentina. ¿Ok? Vuelvo a repetir. Entonces, si le pregunto a la señorita de esta fila que se está durmiendo, ¿cuáles son los componentes de la matriz orgánica o la predentina? ¿Ya lo mencionamos? ¿Qué otro? Y las vesículas matriciales. ¿No es cierto? Matriciales.
¿Ya? Entonces, por eso dice acá, predentina, matriz orgánica no mineralizada de la dentina. ¿De acuerdo? Después dicen, ¿por qué no aprenden? Se van a aprender si se están durmiendo. O no me acuerdo. Si se van a acordar si están durmiendo. Entonces, ahí está, ¿ven? Ahí está. La parte rosadita es, La matriz. a ver, La matriz. La membrana. Ah, no. a ver, un ratito, para que se ubiquen. Esta parte de acá es el esmalte. Y todo lo que está de aquí para abajo es, Predentina. Predentina. ¿no es cierto? Ya lo dijo la señorita. ¿Por qué está formado, señorita? ¿Cuáles son las fibras colágenas? La moradita. Esta, ¿no? La moradita, que dice su compañera. La moradita. Ahí está bien clarito, ¿no? ¿Qué dice? Vesículas matriciales. Acá está la membrana basal. Están en posición. Perpendicular. Y entonces, ¿qué vendría a ser todo el fondo rosadito? Distancia. Distancia. Muy bien. Eso es. Ahí. Entonces, ¿qué tenían estas vesículas? Hidroxipatita. 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 Cristales de hidroxipatita. En primer momento solamente es material orgánico. Después se van a transformar ese contenido en hidrocristales de hidroxipatita. ¿Ya? ¿Ok? Si ustedes se dan cuenta, dentro de esta matriz orgánica hay fibras colágenas que generalmente son bastante grandes, gruesas, respecto de las que son más chiquitas, ¿no? Hidroxia. Entonces, aquí por favor, la primera dentina, la primera capita de dentina que se forma, se llama, y eso sí lo tengo, dentina del manto. ¿Qué? Del manto, M-A-N-T-O, ¿no? Manto, así como una manta, pero no manto. La manta, ¿qué es el manto? Es la manta, ¿no? ¿Qué dijo? Dentina del manto. primera Entonces, capa. en esa dentina del manto predominan estas Dentina del manto. fibras colágenas que son más gruesas, más anchas que las fibras colágenas que van a aparecer Primera en capa las de qué? capas La posteriores. primera capa de la dentina se llama dentina del manto. ¿Me dejo Hay entender? muchas fibras. Para que se me entienda mejor. Imagínense que la primera dentina, la dentina del manto, predominan fibras colágenas como esta, ¿no? Los margaritos, los grandotes. Y en el resto de las sucesivas capas de dentina predominan otras fibras colágenas más chiquitas, digamos, de clase como nosotros, tamaño promedio. Pero en la primera capita de dentina predominan esta de acá. ¿Ok? Que tienen su disposición perpendicular en relación a qué? Al esmalte. ¿Ok? Bien. Entonces, fíjense, jóvenes, que para que una célula, sea el odontoblasto o el ameloblasto, empiecen a producir fibras colágenas, en este caso los odontoblastos, o en el caso de los ameloblastos, igual, material orgánico cristal de hidroxiapatita, la célula tiene que sufrir cambios, ¿no? ¿Qué es la característica? A ver, porque ya lo dije, ¿cuál es la característica? ¿Qué organelas aparecen dentro de la célula? Mitocondria. Retículo Retículo endoplasmático, Aparato de Golgi. ¿no? ¿Y qué sucede con el núcleo? se polariza. Hay Polarización. polarización de los núcleos, ¿ok? ¿Ya? La polarización de los núcleos. Entonces, esta es una fibra colágena. Entonces, miren la mineralización de la dentina. Primero vamos a ver cómo se mineraliza la fibra colágena y luego cómo se mineralizan las vesículas matriciales. ¿Ya? Bueno. Bien. Entonces, ahí está, ¿no? Eso era lo que yo les decía hace un ratito, la periodicidad. Esta es una fibra colágena y esto es a mayor aumento, este es un aumento muchísimo mayor. Entonces, las fibras colágenas, como yo les decía, aquí hay una periodicidad de 67 nanómetros y en esa periodicidad hay una banda blanca y una banda más oscura. En
donde están las zonas claras, ¿no? Que se mencionan acá, no hay ninguna, o sea, la superposición. Ah, ya. A ver, entonces si se acuerdan, ¿qué vendrían a hacer estas líneas que están así? No ninguna paralela a la otra. Ah, ya. No, Estamos lo en la fibra mencionó. colágena. Vuelvo a repetir, esta fibra colágena que ustedes están viendo ahí es a menor aumento. Era, ¿cómo se llama este? Manda ahí, manda Aumentamos la de visión, o sea, muscular. aumentamos, De la fibra. magnificamos la visión, se ven Lo así, mencioné en la y clase si lo pasada, creo. magnificamos todavía más, lo vemos así, pero todos estos gráficos pertenecen a la misma estructura que es una fibra colágena, Colágeno. ¿no es cierto? Ya, dentro de esa fibra colágena había, como les digo acá, una zona clara y una oscura. En la zona clara hay una superposición, como dice acá, de las zonas claras, o sea, aquí, miren. Todo esto de que está acá, ven la rayita que está acá, todas son partes. En cambio, en la otra, en la zona que está aquí, ya no es continuo, ¿ven? Acá. Entonces, cuando sucede eso, cambia la coloración de una u otra. Por eso les decía que eso se lo han enseñado en histología general. Porque eso se lleva en histología general. Porque acá ya hablamos de fibras colágenas, pero la estructura misma de una fibra colágena se lleva en histología general. El fibroblasto es la célula que predominantemente produce fibras colágenas. Pero si yo soy un osteoblasto, ¿produzco fibras colágenas? ¿Sí o no? Sí. Pero dijo que somos fibroblastos. Si yo soy un odontoblasto, Sí. también. Si yo soy un cementoblasto, también. Si yo soy una célula nerviosa, No. ah, no, ahí no. Entonces, en estos casos, claro, eso tampoco no exime de que dentro de la dentina, de la pulpa, también hayan fibroblastos, ¿no? Los fibroblastos producen fibra. ¿Ok? Entonces, nos tenemos que concentrar en estas líneas, que eran líneas de qué? ¿O cuál es la estructura? ¿Cómo se llama? No, la fibra colágena es todo. Yo no estoy hablando de estas líneas que están acá. Esto que está acá de amarillo, ven los espacios que están acá, ven, es lo mismo, ¿no? Acá. Simplemente lo estoy agrandando. ¿Estas qué son? Son los proteo. ¿Cómo? Proteo. Vicano. No recuerdo. Entonces, ¿qué sucede, jóvenes? Cuando se va a mineralizar la fibra colágena, los cristales, ¿qué cristales deberían hacer esto? Hidroxiapatita. Los cristales de... Hidroxiapatita. ¿De dónde salen los cristales de hidroxiapatita? La vesícula matriz. Matriciales. Entonces, los cristales de hidroxiapatita penetran por estas aberturas que hay entre uno y otro proteoglucano y se colocan acá. Entonces, aquí hay un agujero de la fibrilla colágena y van penetrando, y entonces la fibra colágena se mineraliza. Hay una mineralización de las fibras colágenas. Pero la parte más íntima que vendría a ser esto se conserva y después se mineraliza todo. Pero tienen que tener en cuenta que ¿quién tiene más cantidad o está más mineralizado? ¿El esmalte o la dentina? El esmalte. El esmalte. ¿Cuánto porcentaje tenía de material inorgánico? 94, 95. ¿No? En el caso de la dentina no es así. El contenido inorgánico es menor, radicalmente menor. ¿Ok? Entonces, precisamente porque no se mineraliza del todo, sino que quedan estas otras cañitas, ahí está el material orgánico. ¿Ok? ¿Se comprende? ¿Ya? ¿Sí? Este es el otro corte, ¿no?
En el porte es igual, ¿no? Están los cristales de hidroxiapatita, que están ingresando por los poros cristales y lo amarillito que era Proteolicán. ustedes dicen no, yo le pregunto a la doctora, le va a decir que sí. No, Ese no, eso no. Eso no. Bien, entonces, ¿cómo? Los hombres Me sí. enamoré del todo. Bien, entonces miren, ¿esto qué era? Vesícula matriz. La vesícula. ¿Esto quién lo segregaba o quién lo formaba? La vesícula. Los cristales de hidroxiapatita. Sustancia orgánica. La sustancia orgánica. Todos doblados. Odontoblastos. Lo que yo no entiendo es, o sea, si yo les estoy diciendo el odontoblasto se aumenta sobre el líquido endoplasmático rugoso, aumenta las mitocondrias, ¿no? El aparato de Golgi, todo eso está pasando dentro de la célula. ¿Por qué? Porque le da. No, porque va a formar ¿qué cosa? ¿Qué va a formar? Esas dos cosas, pues. Está formando esas dos estructuras dentro de todo lo que es rosadito. Sustancia amorfa. Y entonces, ¿por qué no me por eso que cuando yo pasen al otro año, les enseñó el doctor? No. No, ahora sí. Entonces, estas vesículas matriciales, ¿no? ¿Qué sucede? ¿Quién las segrega entonces? Odontoblastos. El odontoblasto. Y entonces, fíjense cómo dentro de esas vesículas aparecen, ¿qué son los que están de negro? Cristales de hidroxiapatita. Cristales de hidroxiapatita. Que cuando yo le pedí su mochila al joven, le decía, este vendría a ser una vesícula matricial. Imagínense que los cuadernos que están dentro de las mochilas vienen a ser los cristales de hidroxiapatita. Ahora, los cristales de hidroxiapatita dentro de la vesícula empiezan a aumentar de tamaño, como ustedes lo están viendo, ¿ven? Y empiezan a crecer. Llega un momento, si hacemos la analogía con la mochila, pues imagínense que ya no son cuadernos, son libros más grandes, son atlas, y de pronto ya son unos atlas inmensos, ya no entran en la mochila y rompen la mochila. Y entonces los cristales empiezan a dispersarse dentro de qué? Sustancia amorfa. Sustancia Amorfa. amorfa. Entonces, coalescen, es el término que se emplea en las vesículas, y se empiezan a juntar unas con otras. ¿Ven? La sustancia amorfa también deriva de... ¿Se comprendió? Sí. Es como que acá, a ver, para hacer otra alegoría, imagínense que acá entran más estudiantes, y ya no aguantan las paredes, y las paredes se caen, todos salimos del aula. Muertos. Bueno, muertos o lo que sea, pues salimos. Y por el otro lado, el aula de allá también, el aula de acá también, el aula de allá también, y en el techo ya vamos todos coalescer. Y formamos esto, ¿no es cierto? Ahora en el bien, lado se envió que fíjense, por favor, fíjense que al momento de que se van a unir los cristales, no se forman así, unos a otros, ¿no? Pegaditos, no en fila, sino bien cómo forman estas cosas, ¿no? Convexas. Porque este es de un grupo que coalesció con este otro, este de otro, pero quedan, ¿no? Como una especie de glóbulos acá. ¿Ya? Eso, por favor, ténganlo presente para cuando pasemos a la siguiente diapositiva. ¿Ok? Entonces, esto viene a ser... Esmalte. ¿Qué vendría a ser siempre predentina? Esmalte. Esmalte, ¿no? Esta es la membrana. Basal. Estaba pues, el odontoblasto, ¿no? ¿Ya? ¿Ubicados? ¿Ya? Y entonces,
a esos glóbulos están acá. Esto que está acá, esto que está acá, viene a ser esto. ¿Sí lo ven, no? No. Ahora sí. ¿Sí lo ven? ¿Sí ven esto? Uno, dos, ¿no? Esto es esto, ¿no? Ah, ya. Los cristales se agrupan, pero no se agrupan de manera plana o recta, sino se agrupan de manera en globo, ¿no? Entonces, por eso, a esto se le denomina calcofero. Alcoferito. Ya, perdón, ¿quién me preguntaba? ¿Ah? ¿Algo me preguntaron? Las fibrillas de colágeno están acá, pues en esta estructura íntima del calcoferito acá. Está ahí dentro. ¿Ya? A ver, para que se me entienda mejor, acá que hay, vamos a ponerlo así, ¿no? Entonces las fibras colágenas dentro de los proteoglucanos se metían ¿qué? Los Cristales hidroxiapatita. Entonces la señorita hace una buena pregunta: ¿y dónde están las fibras colágenas? Las fibras colágenas están acá adentro, que sean mineralizadas. ¿Ok? ¿Ya? Entonces si lo vemos acá, están acá adentro, acá. No en los huequitos que están acá de negro, sino acá. Ahí están las fibras colágenas. Que ya están mineralizadas, ¿no? ¿Ok? Bien, y entonces si ustedes ven, en cada calcoférito hay unos huequitos, ¿no? ¿Ya? Esos huequitos que están ahí de color negro son los túbulos de túbulo, acá está, túbulo dentinal, ¿ok? Y hay varios, ¿no? Está lleno de túbulos dentinales, ¿ok? ¿Se comprende? Entonces, aquí hay que distinguir dos cosas, jovencitos. ¿Cuál era la primera dentina que se formaba? La dentina del manto. La dentina del manto. Había una especial disposición de sus fibras colágenas, ¿cierto? La misma fibra colágena era distinta. ¿Cuál era? Gruesa, grande. Tenía mayor que. Era más grande. En la dentina del manto, las fibras colágenas, ¿cómo eran? Más grandes. ¿No? ¿Qué más? ¿Cómo era su relación respecto de la membrana basal? Perpendicular. Perpendicular. Entonces, la mineralización de esa dentina del manto es especial también. Hay una mineralización lineal. Lineal porque significa línea, ¿cierto? ¿Ok? Entonces, lineal, ¿qué significa? Imagínense que el borde donde están ustedes es el esmalte, entonces los cristales se van uno al costadito del otro. Lineal, lineal. O sea, es prácticamente una franja continua de la mineralización. ¿Ya? Entonces, no solamente es especial las fibras colágenas, su disposición de esas fibras, sino que su mineralización es de tipo Lineal. Los cristales de hidroxiapatita están así, uno con otro bien pegaditos. Las otras capas de dentina, que ya no es dentina del manto, siguen un patrón globular. Y el patrón globular es ¿ok? Entonces, solo la primera capa de dentina, que es la dentina del manto, tiene una mineralización. Las otras capas predominan globular
¿ya? Y lineal al mismo tiempo, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los tres tipos de mineralización de la dentina? Lineal, globular Y las dos juntas, ¿ok? La combinación de las dos. Lineal, globular, y la tercera la combinación de las dos anteriores. Esto que acabo de mencionar es esto. ¿Qué tipo de mineralización? Globular. globular, Globular. Esto no ocurre en la dentina del manto. ¿Ya? ¿Qué predomina en la dentina del manto? lineal, Por eso hay una línea que separa a esto de lo que está. ¿Ya? ¿Ok? Esa va a ser seguramente una pregunta de examen. ¿Ya? Entonces, así se forma la dentina. Entonces ya después viene la dentina, digamos, la que todos conocemos, la que todos tenemos, ustedes y yo. Y entonces ustedes van a darse cuenta que la composición de la dentina, a diferencia del esmalte, que acá cuánto tenía, 94, 94-95% de material. inorgánico. En el caso de la dentina es 70%, ¿no? Es mucho menos. En el caso del material orgánico es 20%. ¿Y en el esmalte cuánto era el material orgánico? 2, Del material orgánico en el esmalte ¿cuánto era? 94. ¿El agua o cuál? No, A ver, el material inorgánico en el esmalte ¿cuánto es? 90, 94-95%. El material orgánico en el esmalte ¿cuánto es? 5. No, es 1.5%. Y el agua, 3.5. 4.5. ¿Ok? Esto cambia radicalmente acá. El material orgánico es 20% y el agua es 10%. ¿Por qué tiene esa composición la dentina a diferencia del esmalte? Porque Por algo será. la ubicación, por la ubicación, ¿Por qué está menos si está menos mineralizada, qué significa? ¿Que es más Más duro dura. o más blando? más blando, Más blando. ¿No? Por la pulpa. No. por la ubicación es. Ahora, es más blando, ¿no? No tiene la misma dureza. ¿Por qué no tendrá la misma dureza? ¿Para qué servirá que sea, digamos, más flexible, menos duro? Por las arterias del cuerpo. Porque se le ocurrió a Dios, así pues la dentina va a ser más blanda. Por el paso de los nervios, los vasos sanguíneos. Por la ubicación, Esa es una característica física de la dentina. ¿Por qué será más blanda? Ustedes saben, y no me van a dejar mentir, si usted ya usa sus platinas de vidrio, ¿no? Para hacer... no, Ya, imagínense un cristal de vidrio, ¿no? Esos que se ponen encima del pupitre que son gruesos. ¿No es cierto? Entonces, si por ejemplo le cae una piedra, se quiebra, ¿no? Pero imagínense que esa misma piedra le cae encima de la madera. No pasa nada. ¿Por qué? Porque el otro es más duro, por eso fácilmente se quiebra, ¿no? Se resquebraja. En cambio, en el caso de si fuese un pupitre, o sea, si cae la piedra sobre la madera, no va a pasar nada, ¿no? Entonces, precisamente esto es a lo que hace alegoría esa comparación. La dentina es más blandita, ya porque cuando yo muerdo, se amortiguan las fuerzas de oclusión. Porque si esto fuese duro igual que el esmalte, ¿qué pasaría con el esmalte? sí, rompe. Se rompe, se quiebra.
Precisamente por eso es que la lentiz